Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la gran familia City en el Ecuador y en el mundo. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo devocional. Familia, hemos llegado a nuestro tercer día de ayuno como Iglesia City Ecuador. Pienso que ha sido un tiempo de gran bendición, un tiempo de recogimiento, donde hemos buscado la presencia de Dios intensamente, pero sobre todo donde hemos escudriñado su palabra, porque precisamente de eso se trata el ayuno. Se trata de cambiar el alimento físico por el alimento espiritual de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y considero que hemos sido alimentados muy bien estos 3 días por los diferentes pastores de nuestra iglesia City. Hoy tendremos nuestro último devocional. Están todos cordialmente invitados para que se conecten a partir de las 6 de la mañana. Vamos a tener nuestro último tiempo devocional y claro está, al final vamos a tener una oración consagrando pues este día de ayuno al Señor y podemos estar cerrando por allá tipo 6 de la tarde nuestro ayuno. Podemos entregarlo al Señor, cada uno allí en su casita, hace una oración, le da gracias a Dios por su fortaleza, por su cuidado, por su alimento espiritual, por todo lo que Dios le ha permitido experimentar durante estos 3 días de ayuno. Bueno, también quiero invitarlos para que se inscriban a nuestro nuevo curso de estudio bíblico. A partir del día martes vamos a comenzar nuestro curso de estudio bíblico. Vamos a comenzar con un tema extraordinario, espectacular, como es la cristología. Cuando hablamos de cristología, es estudiar todo lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Les motivo para que se inscriban y entonces tengamos una experiencia maravillosa de estudio bíblico durante los siguientes 2 meses. Este curso va a durar 2 meses. Entonces les invito para que participen de él, se matriculen desde ya y a partir del día martes comencemos entonces a estudiar acerca de la cristología. Bueno, mis amados, quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos. Durante esta semana hemos estado meditando en estos pasajes del Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, poniendo especial énfasis a aquellas confrontaciones que sostuvo nuestro Señor Jesucristo con el grupo de los fariseos y de los escribas. Ya hemos estudiado 4 confrontaciones. Hoy vamos a estudiar una quinta confrontación. Marcos capítulo 3. A partir del versículo 1 y hasta el versículo 6. La palabra de Dios dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Muy bien, miremos, querida familia, esta confrontación de nuestro Señor Jesús con los fariseos. También gira en torno al día de reposo. Bueno, ayer
estudiamos cómo los fariseos acusaban a Jesús de que sus discípulos quebrantaban el día de reposo al haber arrancado espigas y comer el grano de ellas. Y Jesús finalmente termina diciendo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. También dijo que el Hijo del Hombre, o sea, Él es el Señor del día de reposo. Bueno, pero parece que no están satisfechos los fariseos. Ahora Jesús entra en la sinagoga y allí encuentra un hombre enfermo, un hombre que tenía una mano seca. Y dice la palabra de Dios que los fariseos le acechaban para ver si sanaba a este hombre en el día de reposo y tener un argumento para acusarle. Mire la maldad del corazón de estas personas, de estos fariseos que supuestamente son los sacerdotes, que supuestamente son los doctores de la ley, que supuestamente son los encargados de instruir, de enseñar al pueblo en la palabra de Dios. Aquí con maldad están acechando al Señor Jesús, incitándolo para que sane a un hombre enfermo, pero no con la intención de conocer el poder de Dios, no con la intención de ayudar a este hombre que está enfermo, que está necesitado, sino con la intención de poder acusar al maestro. Eso se llama maldad en el corazón. Entonces Jesús toma a este hombre enfermo y lo pone en medio y les hace una pregunta a los fariseos. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mire la pregunta que Jesús le está haciendo a los fariseos y a los escribas. ¿Es lícito hacer bien en el día de reposo? ¿Es lícito salvar la vida de alguien en el día de reposo? Pero ese versículo 4 al final dice que ellos callaban. Y es que ante cada argumento, ante cada pregunta del Señor Jesús, encontraba el silencio de los fariseos. Se quedaban sin palabras, se quedaban sin argumentación, porque estaban fundamentando, digamos, sus enseñanzas no verdaderamente en la ley de Dios, en la palabra de Dios, sino en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus filosofías, en sus propios pensamientos. Y frente a la verdad divina, entonces deciden callar. Se quedan sin argumento alguno. Ahora bien, Jesucristo procede a sanar a este hombre. En el versículo 5 al final le dice, extiende la mano, extiende tu mano. Y dice la palabra de Dios, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Pero quiero que detallemos dos palabritas en el versículo 5. La palabra enojo y la palabra tristeza. La palabra de Dios dice que Jesús sintió enojo al ver la actitud de los fariseos. Y por otro lado sintió tristeza al entender que eran hombres duros de corazón. Y mire esta conjugación entre esas dos emociones, entre esos dos sentimientos, el enojo por un lado y la tristeza por el otro. Querida familia, porque es que lo único que produce una religiosidad ciega, una religiosidad sin amor, un manual de normas, de conductas, sin pensar en la vida del prójimo, sin misericordia, sin empatía, lo único que produce es esto, enojo y tristeza. Eran aparentemente o supuestamente los sacerdotes, los maestros de la ley, aquellas personas que debían ayudar al pueblo, tener misericordia del pueblo, tener compasión del pueblo, pero estaban gobernados era por la dureza de su corazón. Ahora, aquí vemos algo extraordinario, que se lo he venido repitiendo una y otra vez en estos
en estos devocionales, y es que Jesús siempre priorizó la vida. Siempre priorizó la vida. Por encima de las tradiciones de los fariseos, por encima de las normas. Creo que Jesús, en la única instancia donde no priorizó la vida del ser humano, es cuando se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas. Allí está el primer y el gran mandamiento, pero después de ese está el priorizar la vida de la persona. Y eso es lo que Jesús hace una y otra vez. Ante el enojo de los fariseos, ante la acusación de ellos, ante el reproche de la secta de los fariseos, Jesús prioriza la vida. Ahora, querida familia, me parece impresionante cómo termina este pasaje. Después de que Jesús ha sanado a este hombre de la mano seca, el versículo 6 dice que los fariseos salieron y tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Increíble esto. Los herodianos eran los seguidores de Herodes. Es más, entre los fariseos y los herodianos habían grandes diferencias. No se llevaban entre sí. Podríamos decir que inclusive hasta se odiaban los fariseos y los herodianos. Pero cuando se trata de destruir al Señor Jesús, cuando se trata de atacar al Señor Jesús, ahí sí se unen. Como dice el dicho, Dios lo crea y el diablo los junta. Allí están junticos, abrazaditos, buscando destruir a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Por hacer bien. ¿Por qué? Por sanar. ¿Por qué? Por priorizar la vida. Querida familia, hay algo que usted y yo debemos orarle a Dios permanentemente. Y es que el conocimiento de las Escrituras no nos haga personas religiosas a tal punto que pongamos ese conocimiento por encima de la vida de los demás. Eso deberíamos hacer, orar permanentemente, que siempre le demos prioridad a la vida, porque es que el Señor Jesús es lo que nos demuestra, es el ejemplo que tomamos de Él. Por eso es que el apóstol Pablo escribió que el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Si yo estamos llamados, claro que sí, es lindo conocer, es lindo saber, es lindo conocer las Escrituras y estudiarlas a profundidad, pero cuidado, cuidado. No podemos estudiar para creernos superior a otros. No podemos conocer para pensar que estamos por encima de otras personas o que eso nos está dando, digamos, un criterio de juicio o nos está dando competencias para juzgar a otros o señalar a otros. No, de ninguna manera. El conocimiento, por el contrario, debería ayudarnos para enseñar a otras personas, para tender la mano al caído, para ayudar al necesitado, para ayudar al doliente, para consolar al afligido, para dar libertad al cautivo. Y eso era lo que hacía Jesús. Él es nuestro molde, modelo y ejemplo. Es a Él que debemos imitar. Querida familia, aquí entonces la gran enseñanza es que Jesús siempre priorizó la vida. Priorizó la vida. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Sentir empatía un poco por personas como este hombre que tenía la mano seca, que estaba pasando una enfermedad, una situación difícil. Y eso hace Jesús, tener empatía y finalmente sanarlo. Por encima de los reproches, por encima de los señalamientos, por encima de Jesús sabía lo que se venía con los fariseos. Pero por encima de todo ello, Jesús siempre priorizó la vida. Bueno, mañana estudiaremos otra confrontación, aquí mismo en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, porque esto continúa. Los fariseos no se cansaban, una y otra vez estaban buscando lugar u ocasión para hacer caer al Señor Jesús. Nunca lo lograron, aunque al final
lo llevaron a juicio y al final lo acusaron falsamente, y al final Jesús termina en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados, pero nunca porque pudieron encontrar algo justificable para acusarle. Por el contrario, tuvieron que inventar mentiras. Aunque quiero aclarar, el final de Jesús no fue la muerte en la cruz del Calvario, porque al tercer día Él resucitó. Mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo. Mañana continuamos con este estudio de las confrontaciones de Jesús con la secta de los fariseos. Bendiciones. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos